Hola a todos, bienvenidos a la siguiente clase, en la que nosotros vamos a calcular la masa molar de un soluto a partir de una propiedad coligativa. En este caso, ¿cuál será? La disminución de esa temperatura de fusión o de congelación. Bien, vamos a leer el ejercicio. En este caso nos dicen que se disuelven 1,5 gramos, ¿vale? En este caso de un soluto cuya masa molar no conocemos, que es lo que tenemos que calcular. Bien. Bueno, eso se añade a 50 gramos de fenol y nos dice que el punto de congelación de ese fenol descendió 1,5 grados centígrados. Bien, nosotros lo que tenemos que diferenciar es, en este caso, podemos tener disolvente puro, ¿vale? En este sería solamente fenol y su punto de fusión será 316 Kelvin. Bien, aquí os he puesto una tabla con el disolvente fenol, en el que nosotros vamos a tener tanto su temperatura de fusión como su temperatura de ebullición. Bueno, en este caso solamente nos harán falta lo correspondiente a la fusión, que serán estos dos datos: la temperatura y su constante crioscópica. Bien, hemos dicho que tenemos un disolvente puro, pero ahora nosotros a ese fenol le vamos a añadir un soluto. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a producir un descenso de la temperatura de congelación, en este caso de fusión. Nosotros vemos que si para el disolvente puro eran 316 Kelvin, ahora será menor de esos 316 Kelvin, debido a la presencia de ese soluto en la disolución, ¿vale? Bien, ¿cómo nosotros podemos relacionar eso? Hay una formulita que nos dice que la temperatura de la disolución, que quiere decir la que tiene el fenol más el soluto, esta de aquí, menos la temperatura del disolvente puro, hay esa variación de temperatura, que la vemos reflejada aquí, es igual a menos esa constante de fusión o constante crioscópica por esta M. Esa M lo que significa es la molaridad, y lo que nos da es qué tipo de concentración o cómo de concentrada está ese soluto en el disolvente. Nosotros sabemos que esa molaridad viene dada por el número de moles que nosotros tenemos de soluto partido los kilogramos de disolvente. Bien, esto de aquí, esta constante, ¿vale? Siempre será un dato que nos van a dar y siempre va a depender del disolvente únicamente. Como nosotros tenemos aquí fenol, vemos que esa constante crioscópica es 7,27 y sus unidades son Kelvin por kilogramo partido mol. Sus unidades se corresponden con las demás, porque esto de aquí se corresponde a kilogramos partido mol para que se vayan las unidades de esa molaridad, ya que las unidades de esa molaridad son mol partido kilogramo, y también aparecen las unidades de los Kelvin, que será para que nos dé la temperatura que nosotros tenemos aquí en Kelvin. Bien, nos dice el ejercicio que al añadir ese 1,5 gramos de soluto a esos 50 gramos de fenol hay un descenso de 1,5 grados centígrados. Tenemos que ver bien si aquí lo que nos está dando es esa temperatura de la disolución o directamente lo que nos está dando es esa variación de la temperatura. Nosotros podemos ver que si hay un descenso en esa disolución, lo que nos está dando es la variación de temperatura. Y al haber un descenso, esa variación de temperatura será menos 1,5 grados centígrados. Bien, entonces nosotros aquí directamente nos vamos a esta variación de temperatura, que será de menos 1,5 grados centígrados, es igual a esa constante crioscópica, que es 7,27, aquí ponemos ese menos 7,27 kilogramos Kelvin partido mol, por esa molaridad. Aquí quiero que tengáis en cuenta una cosa. Nosotros tenemos aquí grados centígrados y aquí tenemos Kelvin. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que poner todo en las mismas unidades. Pero al ser 1,5 grados centígrados y al ser una variación de temperatura, esa variación de temperatura directamente también es 1,5 Kelvin. Otra cosa es que sea una temperatura concreta, que para pasar a Kelvin tendremos que sumarle 273. Pero siempre que sean variaciones de temperatura, tanto en grados centígrados como en Kelvin, son exactamente las mismas. Entonces nosotros aquí lo que pondríamos es directamente esos Kelvin, ¿vale? Y así nos aseguramos que las unidades se corresponden. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de aquí yo puedo sacar esta molaridad, y esa molaridad será ese menos 1,5 dividido entre menos ese 7,27, eso nos saldría una molaridad de 0,263, y en este caso molar. Eso sería igual a ese número de moles. Nosotros sabemos que ese número de moles también era igual a la masa de soluto
¿vale? Que la vamos a colocar ya también, como nos dice que son 1,5 gramos, ¿lo veis? Aquí arriba, 1,5 gramos de masa de soluto. Podemos poner aquí ese 1,5 gramos de soluto partido esa masa molar que yo necesito, ¿vale? Calcular. Y después los kilos de disolvente. Como te está diciendo que ese 1,5 gramos de soluto se disuelve en 50 gramos de fenol, siendo este, como hemos dicho, el disolvente, nosotros lo que vamos a hacer es poner esos 50 gramos, vamos a decir que son 0,050 kilogramos, para que también se cuadren todas las unidades. Entonces aquí pondremos 0,050 kilogramos. En este caso, esto sería esos kilogramos disolventes y esto que hemos dicho que era esa masa del soluto, a la cual le queremos calcular esa masa molar. Pues entonces, sabiendo la variación de temperatura que sufre al añadir esa masa concreta de soluto, con esa constante crioscópica que depende únicamente de ese disolvente, que en este caso es fenol, que nosotros nos tienen que dar como dato, y yo aquí he reflejado en esta tablita, podemos calcular la molaridad y con la fórmula de la molaridad despejar directamente la masa molar. Si nosotros cogemos esa molaridad de 0,2063, le multiplicamos 0,050, ¿vale? Y después despejamos ya esta masa molar, nos saldría una masa molar de ese soluto, el cual a los 50 gramos de fenol le está produciendo una disminución de temperatura de 1,5 Kelvin. Una masa molar le corresponde de 100,45 gramos mol. Como veis, es muy normal que a partir del estudio de una propiedad coligativa, como puede ser el descenso de la temperatura de fusión o el aumento de la temperatura de ebullición o una presión osmótica, nosotros podemos calcular masas molares calculando esa propiedad correspondiente, como en este caso esa disminución de 1,5 Kelvin al añadir 1,5 gramos de un soluto cuya masa molecular hemos calculado a 50 gramos de fenol. Pues espero que este ejercicio se haya quedado clarito y nos vemos en la siguiente clase.